Este tema se ubica dentro del estudio de los materiales sólidos, respectivamente en la caracterización de partículas, donde estudiaremos el flujo en masa y flujo en embudo. Flujo en masa es el flujo constante de las partículas. Tanto el polvo del centro como de la periferia se mueven hacia la salida. Generalmente se produce en contenedores donde la salida es lo suficientemente grande para prevenir la formación de un arco. Su ángulo de caída es empinado y sus paredes presentan poca fricción. Es útil para minimizar la segregación y asimismo evita zonas muertas del material. Flujo en embudo. Contrario al flujo en masa, es aquel que no tiene un flujo constante, debido a ciertas características que presentan los contenedores, como la superficie adecuada, el ángulo y orificio de caída, y las partículas, como las fuerzas de cohesión, originando un estancamiento de partículas y el rat hole en el flujo, así como la posibilidad de la formación de un arco, donde se impide el flujo del material. ¿Qué factores influyen en el patrón de flujo? La característica común de los sólidos pulverulentos es oponer cierta resistencia al flujo. Esto se debe por una serie de fuerzas, denominadas fuerzas de cohesión. Se debe entender por cohesión a la tendencia de las partículas a permanecer unidas. Entre estas, podemos mencionar a las fuerzas de Van der Waals, la cual se incrementa al disminuir el tamaño de la partícula. También tenemos a las fuerzas electrostáticas y a las fuerzas de fricción, presentes entre partículas y los puntos de contacto con el contenedor. Asimismo, el ángulo de caída y el orificio del contenedor determinarán el patrón de flujo que presenta el material. El objetivo del presente trabajo es evaluar la relación entre el patrón de flujo y el tiempo de salida del material del contenedor, por medio de una gráfica masa versus tiempo. Materiales: 250 gramos de partículas de sémola, gelatina, maíz molido y quinoa. 4 contenedores caseros. Un cronómetro que podría ser utilizado desde el celular o contar con un dispositivo adecuado. 2 recipientes, un trípode y una balanza. El contenedor 1 presenta un ángulo de caída más empinado que el contenedor 2, mientras que el contenedor 3 presenta un ángulo de caída más recto, y respecto al contenedor 4 presenta una base redondeada respecto al resto de contenedores que presentan una base planar. Bien, ahora en cuanto al diámetro de los orificios, el contenedor 1 y 2 presentan orificios muy similares, mientras que el de menor diámetro es el del contenedor 3, y respecto al contenedor 4 tiene una de las mayores dimensiones. Metodología. El método empleado para la realización del experimento es una modificación del método de flujo a través de un orificio. Se modificó la gráfica que se obtendría con una variación en el orden de los ejes. Esta metodología se encontró en la Farmacopea de los Estados Unidos. Procedimiento. Previamente teniendo pesado una cierta cantidad de material, procedemos a tapar la boca del contenedor, introducimos el material dentro del contenedor, liberamos el material y tomamos nota de los tiempos en que cae cada material. Tomamos nota de los resultados y luego realizamos el mismo ensayo con el resto de materiales y contenedores. Se espera que en los casos de flujo en masa se evidencie un menor tiempo de salida del material, mientras donde haya flujo en embudo tenga un mayor tiempo de salida. Se trabajará con 250 gramos de maíz molido, en este caso se escogió 250 gramos debido a que se evidenciará mejor flujo del material en los contenedores. Se observa el tiempo de salida del material en el contenedor 1 y 3, observando un menor tiempo de salida en el contenedor 1. Desde la vista superior de los contenedores se observa que en el contenedor 1 se produce un flujo en masa, una caída constante del material, caso contrario al contenedor 3 donde se verá la formación de un rat hole. Realizando el mismo procedimiento se trabaja con el contenedor 1 y 2. Se observa que menor tiempo de salida será en el contenedor 1. A pesar de que estos contenedores tienen un diámetro de salida parecido, el ángulo de caída definirá la diferencia de tiempos. En la vista superior de los contenedores se observará un flujo en masa en el contenedor 1, mientras que en el contenedor 2 se observará una pequeña formación de rat hole. En el caso del contenedor 1 y 4 se observará un menor tiempo de salida en el contenedor 1.
Sin embargo, en el contenedor 4 se apreciará un pequeño estancamiento del material dentro del contenedor. Desde la vista superior se observa que en el caso del contenedor 4, a pesar de tener el mayor diámetro de orificio, su base redondeada interrumpe el flujo, produciendo que quede resto de material dentro del contenedor. Se muestra la tabla con los tiempos de cada pesada. En la gráfica presentada se observa que el contenedor con menor tiempo de salida del material es el contenedor 1, debido a las características del contenedor, como por ejemplo el ángulo de caída y el diámetro del orificio. En el caso del contenedor 3 se observa que por tener un ángulo más recto y un diámetro de orificio pequeño, hay un mayor tiempo de salida del material. A continuación veremos el flujo de la gelatina en los diferentes contenedores. Se observa el tiempo de caída del material en el contenedor 1 y 3, resultando un menor tiempo en el contenedor 1, evidenciándose notablemente. Desde la vista superior se observa que en el contenedor 1 se producirá un flujo en masa, debido a la caída constante del material. Sin embargo, por el lado del contenedor 3 se evidencia la formación de un rat hole con estancamiento del material. Para el caso del contenedor 1 y 2, la diferencia de tiempos de caída de los materiales no es muy notoria. Desde la vista superior se observa la formación de un pequeño rat hole en el contenedor 2. Caso contrario, en el contenedor 1 se evidenciará una caída del material constante. Para el caso del contenedor 1 y 4 se obtiene un menor tiempo de salida del material en el contenedor 1. En la vista superior se observa la formación de rat hole y estancamiento del material en el contenedor 4, a pesar de tener el mayor diámetro de salida que en el contenedor 1. En la gráfica presentada se observa que el contenedor 1 favorece el flujo en masa del material, debido a las características del contenedor. También se observa que los tiempos no son iguales que en el caso del maíz molido, debido a las fuerzas de cohesión de las partículas. En el caso de la quinoa se realizó el mismo proceso que los dos materiales anteriores. La diferencia de los tiempos obtenidos representados en la tabla y en los gráficos es debido a las características de cada contenedor empleado. Por ejemplo, el contenedor 3 tiene el mayor tiempo de salida del sólido, a diferencia del resto de los envases. En el caso del contenedor 4, este presenta un tiempo adecuado de salida del sólido. Sin embargo, no es el más apto para el empleo, debido a la forma redondeada del contenedor, que impide la salida total del material. En el caso del contenedor 1 y 2, presentan un buen tiempo de salida del material, y la diferencia de tiempo entre ellas es mínima. En la última prueba, tomando en cuenta la gráfica obtenida, podemos observar que si bien es cierto no se conserva la linealidad entre los puntos de la recta, notamos que el contenedor en el que el material tarda más en fluir es el contenedor 3, siendo este ya un patrón en las pruebas antes realizadas debido a que no es lo suficientemente empinado y la abertura es pequeña, promoviendo la formación de un rat hole o un arco. Estos últimos limitarán la fluidez del material, obteniendo un tiempo mayor al de los otros envases. Conclusiones. Se determinó la relación entre el patrón de flujo y el tiempo de salida del material del contenedor por medio de una gráfica masa versus tiempo.